Y buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos nuevamente con la grata presencia del doctor Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad UTE, con quien vamos a conversar sobre estos tratamientos que se están ofertando y ofreciendo simplemente para, dicen ellos, para una cura, pero se ha visto que en otros países ni siquiera toman en cuenta algunas de estas medicinas o estos tratamientos. Es por eso que nosotros recurrimos directamente a quienes conocen el tema y preocupados porque el día de ayer también vemos un Twitter en donde el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, anuncia la importación, ya la llegada de esta importación de hidroxicloroquina, que también es una de las cosas que nos preocupan. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tan efectivos son estos tratamientos y especialmente esta hidroxicloroquina? Muy buenos días, gracias por la invitación, un cordial saludo a la audiencia. Bueno, la cloroquina y luego la hidroxicloroquina, que es un derivado de la primera, es un fármaco muy antiguo que se ha venido utilizando desde el siglo pasado, del inicio del siglo pasado, para el tratamiento del paludismo. Es un derivado de la quinina. Todo este problema surge a raíz de una publicación realizada en Francia por un experimentado investigador francés, en un grupo muy pequeño de pacientes, en el que demuestra, entre comillas, que la cloroquina produjo una curación más rápida en los pacientes afectados de coronavirus. Esta publicación fue una prepublicación, en realidad, no fue analizada por pares, como es habitual, y luego empezaron a darse una serie de críticas. Por ejemplo, el grupo en el que se aplicó la medicación era un grupo muy pequeño, no se definió claramente qué era curación, entre comillas, o disminución de la enfermedad, entre comillas, porque lo que se determinó fue en laboratorio lo que se llama la carga viral, que es la concentración de los virus en el cuerpo. Es decir, la variable que se utilizó no fue efectivamente una variable que nos permitía afirmar que las personas, que fueron muy pocos pacientes, 16 en realidad, se habían curado. Yeah. Este estudio llega a conocimientos del presidente de los Estados Unidos, y el presidente Trump obliga, o mejor dicho, comenta que la FDA, que es la institución más seria de los Estados Unidos para el control de los fármacos y de los alimentos, debería permitir que la cloroquina sea usada para el tratamiento de la COVID. Entonces, obviamente, la FDA no aprobó la petición del presidente, la ciencia no se mezcla con la política, y bueno, de ahí rápidamente un medicamento como la cloroquina, que cuesta 20 centavos de dólar, y que actualmente se utiliza poco para el paludismo, porque el plasmodium, que es el causante del paludismo, ya se ha hecho resistente a la cloroquina, se utiliza para otras enfermedades, entre ellas el lupus eritematoso. Un fármaco tan barato que cuesta 20 centavos de dólares, o que costaba, llegó a costar entre 15 y 20 dólares la tableta. Y se desabasteció el mercado local nuestro debido a que ya se empezó a hablar de la cloroquina. Para más INRI, el viceministro de Salud, el doctor Carrasco, empezó a, de alguna manera, estimular el uso de la cloroquina, tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes ambulatorios, sin ninguna evidencia disponible. Esto ya provocó, pues, una caída en el mercado de la cloroquina. Los pacientes con lupus no tenían cómo encontrar la medicación debido al desabastecimiento. Y más raro aún, sin ningún tipo de evidencias, los protocolos del Ministerio de Salud Pública de nuestro país recomiendan el uso de esta medicina, que es experimental para el virus, el coronavirus, y también recomiendan el uso ambulatorio de esta medicina, y debe ser el único país del mundo donde está autorizado. Hay un estudio que se realizó hace relativamente poco tiempo
en más de 2 millones de pacientes, en el que se mezcló tanto la hidroxicloroquina como la citromicina, y el estudio tuvo que suspenderse porque se observó un incremento en la mortalidad cardiovascular, un alto riesgo de arritmias, insuficiencia cardíaca, dolor en el pecho, angina de pecho, etcétera. Entonces, esa es la realidad. Ahora, como estamos viviendo una etapa muy curiosa en donde los organismos del Estado ni siquiera controlan, los organismos de control, el Ministerio de Salud Pública, que tiene la rectoría sobre la salud de los ecuatorianos, ocurre que un partido político con una comisión de benefactores decide importar alrededor de 32.500, de acuerdo con las declaraciones, dosis de la hidroxicloroquina y la están distribuyendo gratuitamente. Cuando hablamos de la alta mortalidad en la ciudad de Guayaquil, la pregunta que me hago yo es, ¿cuántos de esos fallecidos han muerto por el uso de la cloroquina? Y bueno, ahora todo el mundo está recomendando la cloroquina. Hay un ingeniero mecánico que leí hace poquito en Twitter, también de la ciudad de Guayaquil, que dice que 9 amigos suyos se han curado con la hidroxicloroquina y que ese es el tratamiento que hay que recibir. La medicina y la ciencia no se basa en la anécdota, se basa en los ensayos clínicos controlados, en la replicación de esos ensayos clínicos. Eso quiere decir que un estudio que demuestra la eficacia y la efectividad de un tratamiento en la China tiene que demostrarlo exactamente aquí y en cualquier otro lugar del mundo. Pues el estudio francés no ha podido ser replicado. Como le comento, hay un estudio multicéntrico con casi 2 millones de pacientes en donde tuvo que ser suspendido el mismo debido al incremento de la mortalidad. Así que es muy posible que en lugar de ayudar esta fundación de este partido político que está coordinada, entiendo, esta fundación por el abogado Jaime Nebot, probablemente también en lugar de ayudar haya sido responsable de la mortalidad de un número que desconocemos de pacientes afectados por coronavirus. No hay ningún medicamento que sea ya comprobado, no hay ningún estudio que haya llegado a ese nivel para eliminar el coronavirus. Todos son ensayos o pueden ser paliativos, porque mucho también se hablaba del paracetamol, decían que el paracetamol también en usos excesivos podría dañar el hígado, o sea, la zona hepática. Y hay Sí, también bueno, claro, y hay otras personas también que hablan de un tratamiento en base a cloro. sí. Bueno, a ver, el paracetamol es un fármaco viejo, se lo utiliza como analgésico y como antiinflamatorio. Es más analgésico y antipirético, o sea, para bajar la fiebre, que antiinflamatorio. Y la dosis que debe utilizarse al día no debe ser más allá de los 2 gramos. Hace muchos años empezó a fabricarse una presentación de paracetamol de 1 gramo y se ha visto que esta presentación no incrementa su efecto antiinflamatorio o antipirético, pero sí puede incrementar la posibilidad de daño hepático. Usado a dosis habituales, como le digo, dosis no mayores de 2 gramos al día, es un fármaco muy seguro y no tiene ningún efecto sobre el coronavirus. Lo que hace es bajar la fiebre en los pacientes con coronavirus y por lo tanto está indicado. Los tratamientos que se vienen utilizando para el coronavirus en realidad son tratamientos paliativos, es decir, no hay un tratamiento, como usted ya lo ha comentado, que sea efectivo y que sirva para curar la enfermedad. Cuando los pacientes están hospitalizados, se están tratando con algunos fármacos que lo que hacen es intentar neutralizar los efectos del virus a nivel sistémico, porque inicialmente se pensó que este virus solo provocaba neumonía, y obviamente los pacientes que están ingresados en una unidad de cuidados intensivos requieren de ventilación mecánica. Se ha visto que el virus destroza los pulmones, produce un cuadro inflamatorio muy severo, y para eso se utilizan distintos fármacos que intentan minimizar el daño. Se están utilizando experimentalmente algunos antirretrovirales
y ya se han utilizado para otros tipos de virus, que utilizan corticoides a dosis muy altas para disminuir la inflamación pulmonar y en general del organismo. Se ha visto que este fármaco produce una alteración gravísima en la cascada de la coagulación y se producen trombos y coágulos en todo el organismo, y para eso se están utilizando distintos anticoagulantes, etcétera. Pero siempre el tratamiento es un tratamiento, digamos, preventivo y paliativo, no es un tratamiento curativo. Esperamos que en los próximos meses haya alrededor de 250 ensayos clínicos con distintos fármacos que nos permitan ver cuál fármaco ayuda a prolongar la supervivencia o a disminuir los efectos colaterales tan severos que produce el virus. Pero como le comento, en realidad el tratamiento actual es un tratamiento eminentemente empírico y que lo que busca es neutralizar los efectos secundarios y graves sobre el organismo, sobre la inmunidad que produce el coronavirus. Usted se ha referido al hidróxido de cloro. No hay ninguna evidencia sobre el uso del hidróxido de cloro para el coronavirus. He visto también que están utilizando, y esto lo digo con estupor, que se están inyectando agua marina en Jaramijovic el día de ayer. Imagínense lo que eso puede provocar, es decir, va a incrementarse la muerte de los pacientes por efectos secundarios. Imagínense una embolia. Destrozando los riñones. No, destrozando los riñones, destrozando el hígado, teniendo incluso el riesgo de que la solución que se están inyectando pueda provocar una sepsis y el paciente se muera por una infección bacteriana. Entonces, no hay evidencias tampoco de que la vitamina C o de que otros multivitamínicos ayuden para disminuir el impacto del virus sobre el organismo. No hay ninguna evidencia que estos medicamentos que supuestamente suben la inmunidad y suben las defensas del organismo puedan permitirnos enfrentar la enfermedad de mejor manera. Todo está en este momento en fase de experimentación y de aprendizaje. Hay otro, doctor, otro fármaco que nos están diciendo que también están utilizando, que es el Colufase, que es un antiparasitario. Así es. ¿Y este también qué efectos tendría? Ninguno, absolutamente ninguno. Hay un estudio realizado con este antiparasitario in vitro. Esto quiere decir que se ha visto que puede afectar al virus en el laboratorio, pero una cosa son los estudios in vitro en el laboratorio y otras cosas son los estudios in vivo en el ser humano. Para que usted tenga una idea más o menos, cuando se ve que hay actividad farmacológica de un estudio in vitro, para llegar a 3 y 6 años, porque los ensayos clínicos tienen que ser muy rigurosos. Primero hay que empezar analizando cuál es la distribución del fármaco en el organismo, por qué vía se elimina, cuál es la dosis que puede, sin afectar al ser humano, ser una dosis efectiva para el tratamiento de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo permanece el fármaco circulando en el organismo, lo que se llama la vida media farmacológica? Y luego hacer estudios en animales de experimentación, ver que el medicamento no sea carcinogenético, es decir, que no produzca cáncer, ver si el medicamento se puede utilizar en embarazadas o en pacientes de tercera edad, se disminuye su eliminación y por lo tanto pueden haber cuadros tóxicos. De ahí se pasa a la experimentación que se llama fase 4, que es la experimentación clínica en pacientes con la enfermedad, pero que no tienen otras enfermedades ni toman otros medicamentos. Después hay que ver la interacción entre este medicamento con otros fármacos. Es decir, es un tema muy complejo. Por lo tanto, el uso de este fármaco antiparasitario, que se utiliza sobre todo en veterinaria, tampoco ha demostrado ser efectivo en la especie humana y además es sumamente tóxico. Es terrible, ¿no? Es que es también, yo digo, no sé, si tuviéramos una autoridad de salud que pusiera protocolos y pusiera los controles necesarios, pues obviamente estas cosas no estaríamos hablando de estas cosas.
estaríamos ya centrándonos en lo que nos dice esa autoridad. Pero si la autoridad nos sale con que va a haber una muerte chiquititita de un 1% de la población ecuatoriana, entonces sí nos espanta, pues, doctor. A ver, yo no soy quien para eh, defenderle al señor ministro, a quien yo conozco desde hace muchos años, es una persona muy bien formada. Escuché la entrevista, entiendo Ujú. que probablemente, pues él como un ser humano también, quizá le pillaron cansado, está sometido a mucho estrés. Yo entiendo que ahí hubo dos problemas con la entrevista al doctor Juan Carlos Ceballos. En primer lugar, cuando él habla de que el 60% de la población se habrá contagiado en un plazo de 120 días, creo que intentó hablar de la inmunidad de rebaño. Y ¿qué es la inmunidad de rebaño? Es cuando un gran porcentaje de la población, entre el 60 y el 80% de la población, se ha contagiado con una enfermedad. Entonces, ya no estamos hablando de una pandemia, ya no estamos hablando de una crisis sanitaria, ya no estamos hablando de un peligro desde el punto de vista del impacto epidemiológico sobre los sistemas de salud, y por lo tanto el virus provocará pues algunas pocas muertes, provocará algunos pocos más contagiados y ya no será tan letal como ahora. ¿Por qué es letal ahora el virus? Porque simplemente la tasa de contagiosidad que tiene el virus es muy alta. Ya, Y por lo tanto, lo que vemos que está pasando y por qué estamos encerrados es para no contagiarnos. Porque en este momento ya el 95% de los hospitales de Quito están colapsados. Ya no hay más camas. Hay ya. unas muy poquitas camas en las unidades de cuidados intensivos. Me parece que más o menos de las 1.000 camas, para los pacientes que no están gravemente enfermos, hay alrededor de 900 y pico de camas ocupadas ya, ¿no? Como 960 camas. Entonces quedan muy poquitas camas. Han habilitado un hospital, han habilitado un hospital de campaña en el IES del Sur, Ujú. para pacientes. Tengo entendido que hay alrededor de 80 camas adicionales. Y la alcaldía del Distrito Metropolitano ha habilitado, como sabemos, en el Bicentenario, alrededor de 300 camas. De la unidad de cuidados intensivos, quedan libres unas 10 o 15 camas en todo Quito, no hay más. Claro. Entonces, ese es el problema. El ministro se refería, retomando la conversación, a esta inmunidad de rebaño. Es decir, cuando ya el virus no sea un peligro por la alta contagiosidad y no existan tantos casos. Y luego, lastimosamente, él dijo que habrá una mortalidad chiquitita. No se estaba refiriendo a la mortalidad, sino a la letalidad. Entonces, Ujú. son clases elementales de epidemiología, y el ministro sabe perfectamente eso, porque él ha hecho mucho de epidemiología, y digo, yo creo que se confundió. Entonces, a ver, ¿qué es la tasa de mortalidad? La tasa de mortalidad es el número de muertos comparado en el denominador con la población general. Para sacar la tasa de mortalidad, si tenemos 18.000 muertos, dividimos los 18.000 muertos para los 17 millones de habitantes del Ecuador. Esa es la tasa de mortalidad. La tasa de letalidad es el número de muertos dividido para el número de contagiados. Entonces, ahora ya se explica lo que quiso decir el Claro, ministro, que es muchísimo menor, pues. claro. Pero como él habló de tasa de mortalidad en lugar de tasa de letalidad, asustó a toda la población, la gente que no está enterada sobre el manejo de la terminología que se utiliza en epidemiología y en salud pública, pues se ha asustado. Pero usted ya me entiende ahora que en realidad el ministro no estuvo tan equivocado. Lo que quiso decir, por una parte, es hablar de la inmunidad de rebaño, que no tiene nada que ver con que todos nos vamos a contagiar en 120 días. Y Claro. en segundo lugar, que en lugar de hablar de mortalidad, debió haber hablado de letalidad. Es decir, el número de muertos frente al número de contagiados. Eso sí Claro, va a ser ya, bastante menor. Ya no por estamos hablando de supuesto. 100.000, como la gente empezó ahí. Dicen, somos 17 millones, el 60% de los 17 millones es tanto, y sobre esto el 1% pues vamos a morir 100.000. No, no, no es así. Claro. Lastimosamente creo yo que probablemente el ministro estaba
agotado, no tuvo un buen día y no pudo explicarse adecuadamente. Pero más allá de lo que haya dicho el ministro, estimado César, yo creo que realmente lo que viene ocurriendo en el país es absolutamente lamentable. Es decir, la comunicación que existe por parte de las autoridades responsables del manejo de la crisis no es la más adecuada. Confunden, utilizan una cifra por la mañana unos, en media hora el otro le desdice, el ministro habla de una cosa, la ministra habla de otra cosa. Esto es, como diría mi abuelita, un desbarajuste. Claro. Eso es lo que también preocupa, ¿no? Obviamente, ya con la explicación que usted nos hace, pues obviamente ya como que vamos tranquilizándonos un poco más, porque uno decía 100.000 personas, decíamos dos estadios llenos de cadáveres y hacíamos esa referencia, ¿no? Pero bueno, y como usted bien dice, con esas cifras, con esas contradicciones que tiene el gobierno, ¿cómo es posible que se tome una decisión de que el 4 de mayo podamos ya empezar a retomar actividades? ¿Es prudente hacer este anuncio? ¿En base a qué? ¿Qué sabe el gobierno que nosotros no sabemos? Porque nosotros entendemos que estamos todavía en una fase de prevención, o sea, de no salir para no contagiarnos. Y el rato que ya empecemos a armar las actividades o que empiecen a abrirse algunos negocios y todo lo demás, pues va a haber muchos más contagiados. Y hacemos referencia y sí a otros países como Italia, como España, que ellos todavía no han salido del todo, o sea, ni siquiera están tomando una medida tan abierta como empezar a hacer protocolos como para salir. Y entonces no entendemos. Era prudente tomar esta decisión y es prudente darles a los municipios la facultad para que lo hagan. Es doblemente imprudente. No se han dado las condiciones para volver o intentar volver a esta nueva normalidad de la que habla el gobierno. En primer lugar, nadie ha demostrado de que la transmisión del virus esté controlada. Ujú. El día de ayer, por ejemplo, entre los datos confusos que dio el gobierno, se nota un despegue, pero impresionante en la provincia de Manabí. Ojo en Manabí. Y Chincha va por las mismas. No hay pruebas, el número de pruebas suficientes para decir que hay una disminución del número de contagios. No sabemos en dónde están los pacientes asintomáticos que son portadores de la enfermedad y propagadores del virus. Entonces, primero, no se ha demostrado que la transmisión esté controlada o que el brote esté controlado. Segundo, no se han hecho las pruebas necesarias. Hay una falta de datos que hacen imposible hacer un seguimiento y pensar que hay un aplanamiento que se ha afirmado en reiteradas ocasiones por los voceros del gobierno. Y si a eso le sumamos el traspaso de las responsabilidades a los municipios, entonces es la tormenta perfecta para el desastre. Yo no entiendo qué ha querido hacer el gobierno, no sé si es una manera de pasar la responsabilidad, de librarse de la responsabilidad, de lavarse las manos, de pasar la pelotita a los municipios. Quito, Guayaquil y Cuenca, digámoslo, Manta, las grandes ciudades quizá, pero son 221 municipios. ¿Usted se imagina que el ejército, el Ministerio de Salud Pública, las fuerzas del orden van a estar a la disposición de cantones pequeños? Uh-huh. Aquí tenemos la suerte de tener un médico como alcalde de Quito que está muy bien asesorado. ¿Qué pasa en los pequeños municipios? Probablemente los alcaldes a duras penas hayan terminado la primaria, la secundaria. No tendrán ninguna asesoría. ¿Qué unidades asistenciales hay en esos cantones? Está montada una red de ambulancias para el transporte inmediato a los hospitales que cuentan con unidades de cuidados intensivos. Vea, yo no sé lo que está pasando, pero cada vez que escucho, tengo más miedo. Y estamos pasando ya primero de la sorpresa al miedo y ahora del miedo a la indignación, porque esto no puede ser. Yo creo que tenemos derecho a tener más suerte los ecuatorianos. No es posible
que estemos mirando desorganización, incompetencia, peleas entre ellos, e información que es una información que realmente produce pánico, porque lo que usted dice en cuanto a la afirmación del ministro, mire, hay un montón de criterios. Yo he tenido llamadas de pacientes para decir, bueno, doctor, nos vamos a morir todos aquí. Claro. Y luego, fíjese, ¿no? El día de ayer pasan por las redes sociales promocionando desde la Secretaría de Comunicación No. un cementerio romantizando la muerte. Pero por favor, ¿qué nos está pasando? Hemos perdido el norte. ¿Qué pasa? Yo tengo los mejores criterios de la ministra de Gobierno. El ministro de Salud es una persona competente, es un cardiólogo, un colega al cual yo conozco desde hace muchos años. ¿Qué pasa con la vocería del gobierno? ¿Qué pasa con los epidemiólogos, con los salubristas de este país? ¿Dónde están los asesores? ¿Quiénes son los asesores? Aquí hay gente que ha manejado escuelas de salud pública, que son referentes internacionales. Me refiero, por ejemplo, a Jaime Breil, que fue mi profesor, distinguido maestro. Él es un referente mundial en epidemiología crítica. ¿Le han llamado a Jaime a preguntar? Nos han llamado a los rectores médicos. Creo que somos 3 rectores médicos en Quito. Mi maestro Fernando Sempertegui, también un distinguido amigo, el doctor Gustavo Vega, un insigne médico psiquiatra. Y bueno, ¿quién le habla? Yo llevo 30 años enseñando medicina basada en evidencias en el país y en la región, y también he participado fuera, intentando dar a conocer esta nueva corriente, que ya no es tan nueva, ¿no? De la medicina basada en evidencias, que es una nueva forma de ver y entender el ejercicio de la medicina a través de la ciencia. Claro, no se ha tomado mano justamente de los profesionales que tiene aquí el país y se ha hecho estas cosas, ¿no? Que obviamente, como usted dice, lo de ayer fue terrible, o sea, esa propaganda que sacaron de ese cementerio, pues a todos nos asustó, nos preocupó, y al mismo tiempo, en este caso yo que manejo comunicación, pues fue un error, pero terrible, el haber tratado de, con el sentimiento que tiene ahora el ecuatoriano, especialmente en la provincia del Guayas, tratar de romantizar la muerte es terrible. Y estos errores son los que justamente hacen que la población tenga mucha desconfianza en el gobierno y mucha desconfianza en todo lo que nos dicen ahora. Imagínense que ahora ya ni siquiera la infografía es creíble, ¿no? La infografía de viernes a lunes nos cambiaron los datos totalmente y eso es lo que preocupa para tomar este tipo de decisiones. Doctor, eh, para ir finalizando esta entrevista, una recomendación a la ciudadanía para que no esté creyendo en este tipo de tratamientos que están ofertando, porque ahora hasta hay agüitas, hay cosas naturales, inclusive que dicen que pueden curar el coronavirus. Bueno, tener claro que no hay un medicamento ni un tratamiento mágico para esta enfermedad, que a los primeros síntomas tiene que consultar a su médico. Una persona que empiece con dolor de cabeza, con fiebre, con malestar general, con tos, tiene que consultar al médico, evitar los medicamentos caseros, las recomendaciones que no tienen ningún asidero. Por favor, no tomen la cloroquina ni la citromicina, así les regalen, no lo hagan. Están corriendo un riesgo terrible. Y les habla un cardiólogo que durante muchísimos años ha tratado pacientes que toman cloroquina. Otro mensaje a la población es que se dejen orientar por los médicos que de alguna manera estamos interactuando o están interactuando en las redes sociales. Hay grandes epidemiólogos, médicos salubristas, infectólogos, especialistas en cuidados intensivos, pero lo mejor que pueden hacer es consultar con su médico de cabecera, con su médico de confianza. No se dediquen a tomar altas dosis de vitamina C. Dicen que como el virus provoca alteraciones de la coagulación hay que tomar también aspirina. La aspirina no hace nada. Y si toman dosis bajas de aspirina pueden tener riesgo de sangrados gastrointestinales,
incluso de sangrados cerebrales. La aspirina no está recomendada como prevención primaria para nada en ningún país del mundo. La aspirina se utiliza en dosis pequeñas para pacientes que han pasado por un infarto o por accidentes cerebrovasculares y que deben tomar esa medicación bajo estricta vigilancia médica. No tomen vitamina C porque no sirve para nada, están orinando la vitamina C prácticamente sin haberla utilizado en el cuerpo. No crean en estos fármacos milagrosos, antiparasitarios o en bebidas que de alguna manera no tienen ninguna garantía de que les van a proteger. Lo mejor que pueden hacer ahora es quedarse guardaditos en casa, esperar a las directrices, en este caso para nosotros que estamos en Quito, del COE del metropolitano. Yo creo que quizá con esta posibilidad de que se ha dado una autonomía, por decirlo de alguna manera, cierta discrecionalidad a las municipalidades, eh, quizá lo que se haga en las grandes ciudades sirva de ejemplo para las pequeñas ciudades. El día de ayer estábamos conversando con la Defensoría Pública de ver la posibilidad de asesorar un grupo de académicos, de investigadores, de epidemiólogos a la Corporación de Municipalidades para orientarles de alguna manera, puesto que el gobierno central prácticamente se ha desentendido del manejo de la crisis, lo cual es realmente muy preocupante. Así es, doctor. Bueno, queremos agradecerle siempre su predisposición hacia este medio de comunicación para tratar estos temas que la gente debe conocer y la gente debe entender de que todo el manejo del coronavirus tiene que ser por parte de profesionales médicos y no personas que quieren, no sé si de buena voluntad o por ocupar esto de un tema político, quieren ahora salir a las pantallas y hablar cualquier cosa. Doctor, nuevamente muchísimas gracias y le agradecemos nuevamente y agradecemos también a las personas que se han conectado el día de hoy a esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor. Hasta una Muchas gracias, próxima estoy siempre a oportunidad. las órdenes. Así Gracias, es. doctor. Gracias. Con nosotros nos veremos más tarde, nos estaremos a las 2 de la tarde con otra entrevista desde la ciudad de Guayaquil. Con ustedes, muchas gracias, hasta luego.